Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Agustín Rangugli, un periodista sin libreto. Hola, ¿cómo le va? Qué gusto de saludarlos. Aquí estamos haciendo Portal Miami, programa que emitimos por TV Radio Miami en asociación estratégica con Radio Miami Internacional y todas las emisoras que generosamente toman esta transmisión. Como lo hago habitualmente, cordial saludo para todas. Y un saludo muy cordial al Papa que lamentablemente sigue con problemitas de salud, pero ojalá pueda superarlas pronto. Vamos a hacer un viaje imaginario a Buenos Aires. Buenos Aires está realmente en un cabildo abierto terrible. Realmente la situación económica, la situación social, la política, realmente está desbordada. Argentina está desbordada. ¿Qué esperan en Argentina? Bueno, precisamente eso es lo que me gustaría saber. Y para eso, qué mejor que consultar a quien está manejando datos y además ilustrando a toda la comunidad argentina a través de los distintos medios de comunicación, a distintos programas donde visita y da su impresión, sobre todo teniendo en cuenta las repercusiones de las encuestas que él maneja muy bien. Me estoy refiriendo a un amigo, a Jorge Giacobbe. Jorge, ¿cómo te va? Qué gusto de saludarte. Agustín, querido, ¿cómo estás? Qué gusto verte. El gusto es mío. Y mío también. Hace rato que no te veo. Bueno, siempre recuerdo la imagen de tu joven viejo, a quien le mandamos un saludo de acá. ¿Te parece bien? Le mandamos un saludo al cielo, sí. Bueno. Jorge, ¿cómo estás viviendo este momento? Ya que tú te metes en las entrañas de las encuestas, conoces lo que piensa la gente, lo que piensa el gobierno, el opositor, Bueno, ¿qué está pasando en Argentina y por qué hemos encajado en este pozo negro? Están sucediendo muchas cosas a la vez. Hay una opinión pública, Agustín, que viene en un tobogán de emociones que es muy interesante, pero que es muy alocado también. Desde que arrancó el gobierno de Alberto Fernández, primero vino un tiempo de mucha esperanza, cuando él ganó con el 48% de los votos. Esa parte del público que le había votado, que es casi la mitad, hablaba de esa palabra, hablaba de esperanza. Después, al inicio de la pandemia, Agustín, vino una especie de euforia. Él alcanzó ahí 68 puntos de imagen positiva, es decir, 20 puntos más que lo que había sacado en las urnas, y la opinión pública creyendo que él era el hombre indicado para conducir la crisis de la pandemia, para resguardarnos a todos. La gente lo puso en el lugar del padre protector. Y después vino el quiebre, y después vino una gran desazón, vinieron las elecciones de medio término que el gobierno las perdió rotundamente. Eso fue una gran catarsis. Y después de la catarsis, una gran frustración, como toda catarsis, Agustín, porque una catarsis te permite romper un vaso contra la pared o golpear una mesa, pero no te deja nada, no te deja ninguna solución. Y después vino un gran momento de bronca, y ahora sobrevino un momento de mucha tristeza. Los argentinos se han dado cuenta que en los últimos 40, 50 años ya probamos con civiles y con militares, probamos con peronistas y con radicales, probamos con estatistas, con liberales, con izquierdas, con derecha, y la inteligencia sumada de todos los que han gobernado hasta ahora destruyó un país de 75% de clase media y lo convirtió en un país de 50% de pobres. Ese es el estado de la opinión pública, que está dividida a su vez en dos partes: los que creen que la solución la tiene Cristina y están fanatizados con ella. Eso es más o menos el 30 o el 35% de la población, Agustín, y el resto que está absolutamente embroncado con ella, que la odia profundamente y que tiene que transitar un año y medio más de este gobierno en una sensación de claustrofobia muy grande, hasta que pueda venir un cambio de gobierno, del cual tampoco hay muchas garantías que le vaya a ir mejor. No, la situación de fondo es difícil de resolver. Claro. Me parece que por lo menos una parte de los argentinos empiezan a entender, y esto me parece que es un signo de madurez, Agustín, que los problemas estructurales en Argentina gobiernan más que los presidentes. Y que de la parte que gobiernan los presidentes, gobiernan más sus miedos,
que sus intenciones transformadoras. Ahora, la campaña la hacen con las intenciones transformadoras. Te dicen, vos votame a mí que yo te voy a solucionar todos los problemas. Y después cuando se sientan les agarra miedo de meter los dedos en los enchufes para solucionar los problemas estructurales. Y entonces finalmente lo que termina sucediendo es que pagan el costo de no hacer nada en vez de pagar el costo de hacer algo. Y eso sigue haciendo perder tiempo de vida a los argentinos porque las soluciones no llegan nunca. Este es el contexto general, Agustín. En el medio pasan cosas particulares de este momento. La más importante de estos días es la situación judicial de Cristina, ¿ok? Que está contra las cuerdas. El fiscal Luciani hizo una serie de alegatos muy bravos, digamos, muy corajudos también, muy valientes, que han puesto de manifiesto esta división de la sociedad que yo te cuento. Por un lado, en nuestra última encuesta, por un lado, hay un 67% de la sociedad que nos dice que desea que Cristina vaya presa. 67. Sí, tengo un dato que saqué de tus trabajos, donde dice que Cristina está en un lugar del 70% como corrupta para la población general de la Argentina. Totalmente. 67, 70% de los argentinos están en esta posición. Ella es mala, no ha solucionado los problemas, es una corrupta y quiero que vaya presa. Ahora, ¿qué pasa con el 30% restante, Agustín? Ya lo vemos. Hasta hace un tiempo era un bloque bastante sólido. Vos fíjate que en las últimas elecciones, las del año pasado, ella sacó 33 puntos en todo el país. Pero ahora eso se está resquebrajando. De ese 30% o 30-32%, por un lado tenés 21% que dice que no quiere que ella vaya presa. Esa gente cree que ella es inocente, que ella es una perseguida política, que ella es uno de los líderes de la izquierda latinoamericana que viene a darle la liberación, digamos, y a devolverle la dignidad a los países de Latinoamérica y que entonces hay un complot internacional en contra de ellos. Eso es 21% de la población. Y después hay un 11%, muy interesante, Agustín, que frente a la pregunta de si deseas que Cristina vaya presa o deseas que Cristina no vaya presa, hay 11% que dicen me da lo mismo. ¡Wow! ¿Qué es ese 11%? Bueno, ese 11% es la parte del electorado kirchnerista, a mi criterio, que está resquebrajándose. Ese 11% explica qué es lo que Cristina está haciendo. Agustín, para los que no conocen el caso, tengo que decir lo siguiente. Cristina pidió hablar en el juicio, por supuesto la justicia no se lo permitió porque no es tiempo de que ella hable, su tiempo de hablar ya pasó y su tiempo de hablar va a ser después de la condena, ¿no? Y entonces lo que hizo fue dirigirse por fuera de la justicia a la opinión pública. Ella le habla directamente al electorado. ¿Para qué? ¿A quién le está hablando? Es lo que nadie puede entender hoy en la Argentina. Y yo planteo esto, le habla a este 11% porque no lo quiere perder. ¿Por qué no lo quiere perder, Agustín? Porque el año que viene, que va a haber elecciones presidenciales, no es lo mismo que Cristina pierda con 20 puntos que pierda con 35. Si pierde con 20... Yo creo que el año pasado, cuando hubo elecciones, lo votó el 33%. 33, sí, 33. Entonces, si ella pierde con 20 puntos, saca 20 puntos en las elecciones, o un número parecido a 20, estamos frente a la disolución, ¿no? Claro, sí. Y entran en riesgo no solo ella y sus hijos, sino todos los que han gobernado con ella que tampoco quieren ir presos. Si pierde con 35, ella, frente al próximo gobierno, va a seguir teniendo mucha potencia, lo va a tener agarrado del cuello al próximo gobierno. Sí, sí. Perder con 35 es sentarse en el lugar del opositor, que siempre es muy cómodo en Argentina, quejarse de todo, esperar que el próximo gobierno entre en crisis, fracase, y esperar que el péndulo le vuelva. Entonces, no es lo mismo perder con 20 que perder con 30 o con 35, Agustín. Lo que ella está tratando de defender es que ese 10%, 11%, que está tecleando en este momento, que no se le diluya. Eso es todo lo que está pasando con ella. Pero será todo ese cálculo político interesante de analizar y evidentemente es tal cual como vos lo decís. Pero también se supone que la justicia tendrá que imponerle, entre otras cosas, una cárcel o un alojamiento separada de la sociedad, por su casa, lo que sea, como le pasó a otros
que le dieron la libertad de esa manera. Presos, pero en libertad. Sí, pero falta muchísimo, ¿sabes? Para eso. Ella presa a un penal nunca va a ir porque ya le correspondería Sí, por la por la edad edad. la prisión domiciliaria. Pero primero tiene que haber un fallo en esta instancia que se espera como para fin de año. Después ella puede retrasar las cosas con una serie de arquitecturas judiciales para llegar hasta la Suprema Corte, y la Suprema Corte se puede Sí. tomar el tiempo que quiera para revisar el caso. Digo, falta mucho tiempo, te diría que faltan años Ujú. para una voz final y definitiva respecto a la circunstancia de Cristina. Yo te diría, Agustín, que hay que empezar a entender que lo que diga la justicia no importa. Lo que importa es el juicio de la opinión pública. Exactamente, exactamente. Claro. Y la opinión pública, insisto, el 70% ya decidió que ella es culpable y no importan los argumentos, no importa nada. Y la otra parte, un pedacito, se está descascarando. Ujú, Eso es lo importante. ujú. Ahora, ante esta situación, tenemos otras que también hacen un cimbronazo en la sociedad argentina. Este recambio que hubo en el gobierno de Alberto Fernández, que incorporó a un protagonista, eh, qué sé yo, no sé, para mí absolutamente desconfiable como Sergio Massa. ¿Cómo ves? Vos hiciste una encuesta, la palabra clave con que lo definió la mayoría de la gente fue panqueque, pero yo creo que atrás del panqueque hay un personaje siniestro también, ¿no? Claro. Y así lo opina la ciudadanía argentina, ¿no? Es decir, Sergio Massa, que acaba de asumir como superministro de Economía, que es lo mismo que ser superministro de todos los problemas acá, asume con 15% de imagen positiva, con casi 70% de negativa. Y como bien vos leías en la encuesta, cuando la gente lo tiene que definir en una palabra, la más recurrida es panqueque. Sí. Entonces arranca desde la desconfianza absoluta. Asumémosle a esa, como que aunque está un poquito más lejos, pero nadie lo duda de que quienes lo definieron, como lo voy a decir, están en lo cierto, falso y corrupto. Claro. Él es un hombre que hace ya mucho tiempo que rompió su lazo de confianza con la opinión pública, no tiene votos. Es un hombre de poder que tiene las habilidades necesarias para transitar el poder. Estoy tratando de ser muy elegante en lo que digo, pero me parece Sonrisita, que se entiende. sonrisita. Para medir el, para medir el impacto de Massa, Agustín, sobre todo los que están fuera del país y por ahí se pone un poco nebuloso verlo, creo que hay que dividirlo en tres. No podemos hablar del impacto como una sola cosa, tenemos que dividirlo en tres. El impacto que va a haber en el mercado, el impacto que va a haber en el sistema político y el impacto que va a haber en la opinión pública. Uh-huh, uh-huh. El sistema financiero, Agustín, es un grupo de gente que no necesitan un muchacho bueno, no necesitan una esperanza, no necesitan un héroe. Necesitan a alguien con las características lo suficientemente bravas como para dominar la situación, no un bueno. Es como cuando un equipo de fútbol pone un defensor que venga a romper piernas. Necesitan eso. Uh-huh. Bien. Massa tiene esas características de modo tal que él durante un tiempo puede calmar el mercado y es lo que está pasando hasta ahora. Eso no quiere decir que la situación mejore, simplemente que calma el mercado del dólar blue de alguna manera. Dentro del sistema político de la segunda fase, me parece que hay que entender que, por supuesto, la oposición va a estar en contra de él y que dentro de su propio oficialismo él tiene una parada que es muy brava, es muy difícil. Massa entra a la jaula del león Sí, señor. disfrazado de churrasco, Sí, Agustín. sí. ¿Ok? Porque si no funcionó, si el poder dividido entre dos partes, Alberto y Cristina, no funcionó, ¿por qué va a funcionar dividido en tres partes? Imagínate que él tiene que disponer medidas económicas, las tiene que firmar Alberto Fernández, que ya no vale ni 2 pesos en Argentina, y las tiene que aprobar Cristina. Es muy difícil, es muy difícil. Y también hay que entender que si a Massa le va mal, Cristina lo va a degollar, y si le va bien, también Cristina lo va a degollar. Sí, claro. Porque Cristina, por su estructura psíquica, no permite que nadie crezca más que ella. Uh-huh. Acordate, yo te nombraba, y hemos hablado muchas veces, cuando Alberto tuvo casi 70 puntos de imagen positiva, Cristina se dedicó a matarlo. Muy bien.
Entonces, hasta ahora el sistema financiero, el sistema político, muy complicado, y en términos de opinión pública, lo que relatábamos recién, tiene 15 puntos de imagen positiva y la gente cree que es un panqueque. Sí, sí. Y ¿Puede ese hombre? tú lo describes muy bien en tu trabajo de encuestador, donde dice que 2.500 consultados lo definieron primero panqueque, falso, traidor, oportunista. Bueno, pero además la gestión que ya lleva, ¿cuánto tiempo? ¿Un mes? Sí, Bueno, tiene el 60% y más como negativa. O sea que sí. tampoco pegó una. La mayor parte de la gente no cree que pueda calmar el dólar, no cree que pueda calmar la inflación, no cree que pueda... Sí, una buena parte de la población cree que puede llegar hasta el 2023. Es decir, la gente le asigna no la capacidad de que este país esté mejor, sino solamente de llegar hasta el 23. Entonces, en Argentina lo que se ha diluido en este último mes es esa idea que había crecido tanto de que la situación termina en una ley de acefalía, es decir, con el presidente y la vicepresidenta renunciando y los argentinos metidos en una asamblea legislativa para llamar de vuelta a elecciones adelantadas. Eso se diluyó. Ahora, la idea de que esto va a ir para mejor tampoco crece, no aparece eso. Este hombre no parece estar en capacidad de reconstruir la confianza que necesitamos. Simplemente, voy a hacer esta analogía, es como un terapista, Agustín, que te va a mantener enchufado a un respirador en terapia intensiva. No te vas a morir, pero tampoco vas a salir. Totalmente. Bien clara la definición. Decime, ¿y qué queda de Alberto Fernández? Nada. 8% de imagen positiva, más de 70% de negativa. Alberto Fernández todos los días entra a la Casa Rosada, va a su despacho y un empleado lo pone contra una esquina al sol para que haga la fotosíntesis y lo riegan. Qué clave. Es eso. Más claro imposible. Hablemos un poco de lo que viene. Los perfiles de quienes pueden ser una respuesta positiva a este desastre. ¿Quiénes son? Bullrich, Milei, quizá el mismo Mauricio Macri. ¿Quién otro hay? ¿O quiénes imaginás que puedan tomar la bandera? Ahora te cuento. Déjame completar Sí, la pregunta perdona. anterior. Porque Alberto Fernández todavía tiene capacidad de hacer algo, y esto es importante porque se puede desatar. Él tiene todavía capacidad de hacer daño, Agustín. Sí, es presidente de la Nación. Claro. Él todavía tiene capacidad de renunciar y armarle a Cristina un despelote tremendo. Claro, claro. Porque ella no quiere gobernar, porque ella no quiere asumir como presidenta, porque no quiere pagar el costo de lo que pasa. Entonces, si Alberto le llega a renunciar, lo que desata es un desastre importante, digamos. Bien. La oposición está dividida básicamente en dos partes. Hay 40% de la sociedad argentina que todavía quiere utilizar Juntos por el Cambio como herramienta en contra del kirchnerismo. 40%. Eso es genérico. La pelea por los nombres dentro de Juntos por el Cambio es una pelea de segundo orden. Pero primero el genérico mide 40. Y después tenés 15% de liberalismo, que ahí no hay internas porque ahí está Javier Milei como cabeza de eso. Ese 15% es mucho joven y es el público que está más ansioso de faltarle al respeto al sistema. ¿Ok? Pero todavía no da la sensación de que estén en capacidad de ganar, ni de entrar en segunda vuelta, ni nada. Sí están en capacidad de poner al liberalismo en 15 puntos, que es mucho. Es muy importante el movimiento porque el liberalismo en la Argentina está en el oprobio y en la vergüenza desde hace 40 años. El secreto de la oposición está en el 40% de Juntos por el Cambio. Hoy por hoy, los que más miden dentro de ese 40% son Patricia Bullrich y Mauricio Macri. Y en un segundo escalón, Horacio Rodríguez Larreta. Los tres, amén de lo que Milei no pidan, figura en ese triángulo. no, porque eso no está dentro de Juntos por el Cambio, eso está No, dentro de no, los ya sé, liberales. pero como persona política, ¿tiene alguna posibilidad de meterse ahí a pelearla? No, está en capacidad hoy de sacar 15 puntos, Ahí está. Agustín. ¿Ok? Ujú. Muy bien. El tema es cuál es la pelea dentro del mundo ese de 40% para ganar esa interna. Amén de lo que midan, amén de que Patricia y Mauricio están mejor que Rodríguez Larreta, lo importante es lo que significan como herramientas para la opinión pública. Vos sabés que cuando vos estás en tu casa, Agustín, y tenés un problema y vas a la caja de herramientas a buscar una herramienta para el problema, ¿quién decide qué herramienta vas a tomar?
¿Quién decide, Agustín, qué herramienta vas a tomar de la caja de herramientas? ¿Lo decidís Yo, vos? claro, No, ¿no? no. Lo decide el problema. Ah, claro, por supuesto, sí, ¿no? Muy, Sí, sí, está muy bien. bien. Muy bien. Ojo porque hay mucha gente que cree que decide uno y no decide uno. Lo importante es qué tipo de herramientas cada uno de los políticos en Argentina frente al problema que hay. Los más duros, Mm, Patricia Bullrich y Mauricio Macri, son herramientas para frenar a Cristina. Los más blandos son herramientas de buena gestión. La gente cree que Patricia es una mujer valiente y que tiene lo que lo hay que que tiene que tener. tener, claro, para plantarse frente al kirchnerismo que está absolutamente desbocado. También lo creen respecto de Mauricio Macri, pero Mauricio Macri carga con el peso simbólico de que ya le prometió a los argentinos que le iba a solucionar la vida y no lo hizo. Y Horacio Rodríguez Larreta es visto como un muy buen gestor, pero blando frente al kirchnerismo. Eso. Entonces, ¿cuál es el problema que tiene la gente? Si el problema es, tenemos que parar a Cristina, entonces van a seguir creciendo y ganando la cuerda las herramientas más duras, como si te dijera los martillos. ¿Ok? Si por alguna razón Cristina dejara de ser un problema, entonces la gente no necesita más un martillo, necesita una pico del oro y ahí puede salir a buscar a Horacio Rodríguez Larreta. ¿Ok? En este momento, los más duros están mejor conectados con la opinión pública porque el kirchnerismo asusta. Mientras este espíritu del tiempo no cambie, me parece que la situación va a ser estable. Es interesante tu análisis, Jorge, producto de tus investigaciones, de tu conocimiento de la realidad argentina, la situación política. ¿Qué pasa si eh, Alberto Fernández renuncia porque lo acosan, porque lo maltratan, porque prácticamente está al costado izquierdo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría? Uf, es muy interesante la pregunta porque hay que fantasearlo. Yo te diría que si Alberto renuncia, Cristina también. Cristina no quiere gobernar esto. Ya lo había dicho, acordate, en el Instituto Patria, antes de elegir a Alberto como candidato, ella le dijo a su gente, si yo soy presidenta, nadie me va a prestar plata y esta situación es incontrolable, de modo tal que voy a naufragar. Me la voy a poner de sombrero, dijo, que es una metáfora de que iba a naufragar. Entonces necesitaba una careta, necesitaba un muchacho que atienda al mostrador de los reclamos, necesitaba un culpable de lo que iba a pasar y lo encontró Alberto. Entonces, me parece que ella no quiere y que renunciaría también. Si renuncia, entonces se tiene que llamar a una asamblea legislativa. La asamblea legislativa tiene que elegir entre un senador nacional, un diputado nacional o un gobernador de provincia para que ejerza la presidencia durante un tiempo muy breve y llamar a elecciones anticipadas. Y votaríamos anticipadamente, digamos. Si tuvieras que preguntarle a tus encuestados, ¿cuál es el futuro o el peligro de vida que corren Diego Luciano y Sergio Mola ante esta situación? ¿Hay algún peligro que pueda afectar su vida? ¿Qué situación están viviendo estos dos fiscales? ¡Wow! Tengo muchas ganas de contestarte que no corren riesgo. No corren riesgo. Tengo muchas ganas de contestarte que no Ah, tiene, que tenés ganas, tenés ganas. tendría ganas de contestarte que Tenés no tiene deseos, riesgo. tenés ganas que no les pase nada. Sí. Pero evidentemente hay un riesgo que no se puede ignorar, ¿no? Ya tenemos las consecuencias Y de otro fiscal. donde hay fanáticos, hay gente en capacidad de hacer cualquier cosa. Agustín, fíjate los eventos que estamos viviendo hoy por hoy en la calle, ¿no? En la Recoleta, gente creando una situación de tensión social que puede terminar mal en cualquier momento, únicamente para desconocer las instituciones, ¿no? Y en esa posición está el fanático de Cristina, que es mucha gente, es por lo menos el 20% de la población. Entonces un estúpido puede salir de ese 20% y sí, puede salir de ese por ciento. Más allá Sí. de los nombres que estuvimos señalando, ¿puede haber
alguno de estos que alguna vez tomaron la bandera e hicieron una revolución? ¿Puede pasar algo así en la Argentina de hoy para superar precisamente esa resistencia que con el 30% tiene Cristina? No, no como lo vimos en los 70, Agustín. Yo estoy formado por un militante de los 70. Mi padre era un militante de los 70. Claro. Un hombre de formación marxista que creyó que había que agarrar Sí. un fusil para cambiar el mundo para mejor. Una generación que avalaba y que veía románticamente la idea de la violencia como forma de transformación, ¿sabes? Hoy por hoy toda esa violencia física de la eliminación sistemática del otro para la resolución de las diferencias políticas ya no existe como tal. Es cierto que tenemos un fiscal muerto, pero también es cierto que no tenemos 30.000 muertos. ¿Ok? Hoy por hoy, hasta ahora el kirchnerismo se ha comportado dentro de la banda de la violencia verbal y de la violencia simbólica, no de la violencia física. Si vos me preguntás si estos chicos pueden pasarle a la clandestinidad al sistema, como hizo la generación de mi padre, para irse a combatir con un fusil FAL en el monte tucumano, yo te digo no. Están muy cómodos con sus celulares, están muy cómodos con sus autitos, que se los provee el Estado, y con sus secretarias con lindas figuras. No los veo cómodos, no los veo barbudos bajando de la Sierra Maestra. Eso no quiere decir que no hagan daño. Sí. Decime, Jorge, para terminar, la opinión pública ya juzgó, ya se conoce el concepto de opinión que tiene la gente, pero ¿vos te imaginás algo que pudiera llevarnos a un efecto revolucionario en la Argentina? No. 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 Yo creo que puede haber algunos disturbios, creo que puedes tener una manifestación en la Plaza de Mayo con 500 tarados rompiendo vidrieras. Pero eso es el 30%. El Sí, 70%, sí. el 70% no los quiere más. Por eso, Eh, por ahí claro, camina. pero el tema es que el 70% restante no quiera salir a defender la Plaza de Mayo. Donde hay un grupo de tarados que quieran romper algo, hay que dejarlo romperlo, Agustín. Y no hay que en todo caso tiene que encargar la policía o se tiene que encargar la fuerza de seguridad, pero no la otra parte del pueblo. Si, si me permitís un exabrupto, te voy a contar una frase que decía mi abuelo, el padre de mi padre, que era también un militante político, un hombre muy sencillo pero muy sabio, y me decía así, me decía Jorge, donde hay un boludo no hacen falta dos. Y acá es importante, claro, acá es importante que los argentinos entiendan que no podemos hacer síntoma de la violencia, que donde aparece un grupo de gente que quiere propiciar esto, lo que tenemos que hacer es encapsularlos. ¿No crees en una reminiscencia de aquellos 70 donde las Fuerzas Armadas salieron a poner No, orden? no, no. No hay posibilidad. Las Fuerzas Armadas que tenemos hoy son absolutamente democráticas, han aprendido la lección. ¿Podemos tener un policía que pegue un palo de más en una manifestación? Sí, pero de ninguna manera tenemos unas Fuerzas Armadas que vayan a armar un plan sistemático de eliminación de una revolución, ni tenemos del otro lado un grupo de jóvenes que quieran hacer una revolución poniéndole el cuerpo. Lo que quieren poner es el celular, Agustín. Son dos cosas diferentes. Para terminar, Jorge, hablaste de Bullrich, hablamos de Macri, hablamos de Larreta, bueno, y también hay muchas cosas que involucran a otros personajes, pero no me diste una frase sobre Milei. ¿Cuál es el futuro de Milei a esta altura? Me parece que Milei está siendo síntoma de una juventud que, que le pasa algo que tiene que ver con el momento vital y que le pasa a todas las generaciones, Agustín. Cuando uno tiene 18, 20 años, 22 años y sale al mundo y tiene que decidir si labura, si trabaja o estudia, si se dedica a hacer un esfuerzo o no, si piensa o no en el futuro. En ese momento vos salís a la vida, mirás el mundo y el mundo es injusto, el mundo es aplastante, el mundo no tiene todas las posibilidades que querés. Y entonces haces síntoma, te enojás con el mundo y haces síntoma, en el pelito que usás, en la bandita de música que escuchás, en la remerita que... Bueno. Usualmente en la Argentina todo ese disgusto se canalizaba por la izquierda, porque la izquierda te decía, lo que está mal es el sistema, vamos a romper todo. La izquierda de la Argentina quedó muy vieja, quedó muy vetusta. Y ahora es el liberalismo
el que ha aparecido como la mayor falta de respeto al sistema. Y por eso Milei está entrando tan bien en jóvenes, porque le está diciendo a todo el mundo, todos los que nos gobernaron han sido unos tarados y vamos a agarrar un bidón de nafta y los vamos a incendiar a todos y nos los vamos a sacar de encima. Bien. Bien, ahora, en términos de voto, una cosa es que llame mucho la atención, otra cosa es que a mucha gente le guste Milei para faltarle el respeto al sistema, y otra cosa es que lo voten, Agustín. Yo creo que en términos de voto él va a tener una capacidad de 13, 15% de los votos, y de todas formas eso no es poco, eso es muchísimo, porque es un armado que está en ciernes, y 15 puntos en el electorado te pone en el lugar de la tercera fuerza y te permite dialogar con el sistema político de otra manera. Ahora, por sobre todas las cosas, el movimiento de Milei, no digo Milei en particular, digo el movimiento de Milei, sacó al liberalismo del oprobio, de la vergüenza en Argentina y lo puso de vuelta en la mesa de discusión. Y esto es muy valorable porque, ahora voy a dar mi opinión personal, mi ecosistema ideal de la política argentina es una mesa grande donde puede estar la izquierda, donde puede estar la derecha, donde puedan estar los estatistas, los liberales, los peronistas, los radicales, todos sentados exponiendo sus ideas y la gente decidiendo cuál le gusta más, no con uno cancelado, no con dos cancelados. Bueno, en las últimas décadas el liberalismo había quedado en el lugar de la derecha, en el lugar de lo insensible, en el lugar de lo militar, en el lugar de lo golpista, en el lugar de lo conservador, y ahora están volviendo de ese lugar, de modo tal que se están relacionando de vuelta con la opinión pública. Me parece una gran incorporación a la mesa de la política, pero están para sacar 15 puntos, no 30. Ajá. Bien, Jorgito, avísame cuando te dan una vuelta por acá que llevo la alfombra que tengo preparada para cuando bajes del avión. Bueno, dale, con todo gusto. Tenemos que recibir al héroe de las encuestas. Querido amigo, te mando un gran abrazo y como siempre mi recuerdo a tu viejo que yo no lo voy a olvidar nunca. Chao. Un abrazo grande, adiós. Un abrazo, que sigas bien. Buen día. Buen día. Buen día. Hola, buen día, chicos. Buenos días. Buen día. Buen día, Susi. Buen día, Susi. ¿Saluda del señor o podemos dormir juntos? Buenos días. Buen día. Buenos días. Bueno, como decíamos, para la zona sur... La buena costumbre de saludar, contagiémosla. Respeto, solidaridad, unión, honestidad. Contagiemos valores.